Ya, estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa. Vamos a saludar, lo tenemos ahí en cámara, al Seremi de Salud de la región de Tarapacá, Manuel Fernández, para que conversemos de inmediato con él. ¿Cómo estás, Seremi? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Cristian, por acá. Perdón, creo que esta debe ser la tercera vez que me cambio el nombre. Oh, Cristian, está bien, está disculpa. bien. Entendible. Oiga, Seremi, bueno, usted, uno de los protagonistas en la región a diario por lo que está ocurriendo, porque justamente es su cartera la que está liderando todo el proceso en medio de la pandemia. Y queremos conocer cómo, de alguna manera, las cifras que se entregan ayer y las cifras que se entregan hoy día son un aliciente, al menos desde el punto de vista ciudadano, y uno como prensa dice: ¿está descendiendo el número de contagios? ¿Se están haciendo menos PCR? ¿Se hicieron menos durante el fin de semana? ¿Qué ocurrió? Que el número de contagios hoy día baja en Tarapacá de manera importante en comparación con las cifras rojas o oscuras del fin de semana, donde superamos cualquier récord. A ver, efectivamente, si bien es cierto, se ve un descenso. La verdad, las cosas que por lo menos como equipo de epidemiología de la Seremi vemos muy inestable lo que es el comportamiento de la, de la curva. Y tiene razón en algo, en el sentido de que varía de un día a otro lo que son los números de test que se toman, ¿ya? Y no es lo mismo, digamos, cuando se toma, o sea, cuando estamos reportando lo que son los exámenes del día domingo, porque igual hay un desfase en el tiempo, que se toma la muestra, se procesa entre la fecha que se toma y sale el examen, pasa por lo menos 48 horas. Entonces, muchas veces se ve una baja, pero esa baja está más asociada al número de test que se tomaron, más que el comportamiento vaya a la baja. Y lo digo de esa forma porque si yo sigo súper insistente en algo, es que lamentablemente seguimos manteniendo una tasa de positividad de los exámenes muy alta. O sea, estamos hablando que como Tarapacá, hoy día en las últimas 2 semanas epidemiológicas hemos marcado por sobre 37%, sobre 37% la positividad de los exámenes. O sea, por cada 100 exámenes que se hicieron, por lo menos, digamos, 37 salieron, digamos, positivos. Eso nos da cuenta, digamos, de que existe por un lado una muy alta eficiencia en términos de la pesquisa y por otro lado también en que la región está experimentando, digamos, un volumen muy importante de casos. Entonces yo no me confiaría en las cifras que hayan marcado un par de bajas, porque la verdad las cosas que las situaciones no apuntan seguir manteniendo un promedio semanal alto. Fíjate que cuando uno analiza el corte semanal, porque uno hace una semana epidemiológica, nosotros hemos ido aumentando del orden de los 200 casos positivos por semana. Y eso es brutal, po, de una semana a otra. O sea, las últimas 3 semanas saltamos de 600 infracción a 800 infracción y la última semana sobrepasamos los 1000 exámenes procesados positivos, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas es que cuando uno analiza, nosotros no teníamos ninguna razón por la cual confiarnos ni generar estas expectativas, ¿ya? Yo soy más bien conservador respecto al valor y esperaría, digamos, que la gente también lo fuera y mantuviera las medidas preventivas. Ahora, Seremi, hay nuevos protocolos que ha mencionado el ministerio. El ministro Mañalich se ha referido extensamente a aquello desde ayer a hoy. Uno tiene que ver con las personas fallecidas, con los exámenes que no alcanzan a llegar y la persona fallece, se da cuenta como COVID, independiente que haya confirmado o no se haya confirmado. Eso por una parte, pero también está lo otro respecto al rango de días del tema epidemiológico, ¿no? Justamente de cada uno de los contagios. Por tanto, hay protocolos distintos. Eso ha cambiado la cifra en la región de Tarapacá de alguna u otra manera. Lo vimos esta mañana con el caso de las personas fallecidas, pero ¿ha cambiado también respecto al número de contagios? ¿Ha tenido algún efecto eso hoy día? No, respecto al tema de los contagios, se va por un carril separado, ya porque el contagio sí o sí va a tener un PCR de por medio. Por lo tanto, es tan objetivo que basta tener el PCR positivo para yo poder definirlo como un contacto positivo, perdón, un caso positivo. Y efectivamente, como tú bien lo señalas, acá existe una alteración importante en el concepto de los casos recuperados,
porque la metodología de reporte, y ahí ser súper claro, dos metodologías que estaban colisionando. Una era la del reporte del ministerio, que en la práctica estaba contando como caso recuperado desde, digamos, el momento en que la persona era, o su examen salía positivo, y contaba los 14 días y lo daba como recuperado. Y acá, la verdad, las cosas que desde el principio se ha planteado que la recuperación de la persona se da del orden de los 7 a 10 días posteriores, digamos, a que inicia la manifestación en términos de los síntomas. Por lo tanto, epidemiológicamente, el informe epidemiológico que se evacúa, digamos, 3 veces a la semana, ese sí tenía contemplado ese cálculo. Por lo tanto, en la práctica, ese cálculo daba cuenta que obviamente los recuperados eran más que los que se estaban calculando porque el rango partía antes de lo que estaba partiendo el reporte del ministerio. Y Y ahí ahí se rebajan los efectivamente, casos, ahí se rebajan los casos activos, ¿no? o sea, ahí efectivamente disminuyen los casos activos, aumentan los casos, digamos, recuperados, pero para los efectos, para nosotros, para los efectos que nadie haga el seguimiento de lo que es las estadísticas nuestras, nosotros siempre incorporamos dentro del reporte, del gobierno regional o el reporte que hacemos a mediodía, a PP, a variado horario, habíamos considerado siempre como reportado lo que se informaba en el informe epidemiológico. Obviamente, 2 o 3 días se repetía el valor y se cambiaba cuando teníamos un valor nuevo. Respecto al tema de las PCR, ¿se han mantenido, se realizan de manera normal? ¿No hemos tenido déficit tanto por la realización justamente de la PCR o por estos activos que en algún momento me recuerdo que se habían acabado, se habían agotado, que es el que hace reaccionar justamente el examen? ¿Eso se ha mantenido normal o hemos tenido alguna merma? ¿Están los 3 laboratorios hoy día funcionando tal como se iniciaron hace más de 30 días? O sea, hoy día nosotros estamos trabajando fundamentalmente con el laboratorio del Hospital Regional y el laboratorio que se habilitó en las dependencias de la Universidad Arturo De la Prat, UNAP. Eso. de la UNAP. Y con eso, digamos, ha aumentado el rendimiento de ambos laboratorios, ha aumentado el número, por lo que no ha sido necesario, digamos, externalizar exámenes. De hecho, como se ha mencionado, incluso el director de servicio ha tenido la oportunidad de apoyar a otros servicios de salud, como en este caso el de Coquimbo, el cual, digamos, ha enviado exámenes para poder agilizar y reducir sus brechas. La verdad, las cosas que en ese sentido nos mete mucha presión redes asistenciales a los de salud pública, porque efectivamente la capacidad de testeo que tiene la región es tan alta que muchas veces, digamos, tanto examen positivo repercute, digamos, que los equipos que tienen que hacer la trazabilidad, o sea, la investigación epidemiológica, la detección, digamos, de lo que son los contactos estrechos, se vea tremendamente sobreexigida. Entonces, Y, y, en, es- y en muy, eso muy ustedes hoy bien día por la están. región, muy bien por Ujú. la región, porque en la práctica tenemos, yo creo que per cápita, una de las mayores, digamos, capacidades de testeo en tiempos relativamente muy adecuados, porque estamos hablando que entre 24 y 36 horas, no más que eso, hoy día está evacuándose el informe o el resultado de la muestra tomada. Hemos escuchado, digamos, que nuestra región está bastante más desfasada. Entonces, es bastante bueno para la región porque nos permite, digamos, hacer la intervención más oportunamente y tratar de bloquear lo que pudieran ser la transmisión de las personas que son fundamentalmente los contactos estrechos. Y respecto a la trazabilidad que usted decía, ¿cómo está con el equipos humanos para poder justamente tratar de llegar a la trazabilidad total de la población contagiada? Porque es difícil poder hacer los seguimientos correspondientes. Han tenido que contratar más gente, entiendo, están trabajando a full. ¿Cómo es eso? Y yo un poco lo graficaba hace un rato atrás, decía, esto fue como un tsunami para la Seremia de Salud, porque partimos, digamos, de estar reportando 20 exámenes semanales, positivos semanales, investigando 20, 35, 40 y súbitamente una semana sube a 136 y como te comento, la semana pasada cerramos con 1000 casos, o sea, fue brutal y eso significó que el equipo de epidemiología de la Seremi, que son 4 personas, incorporar a todo el equipo de salud pública, que ya ahí aumenta a 11 personas, y también incorporamos a otros profesionales del área de la salud de la Seremi, de tal manera llegar hasta 25 personas haciendo llamados. Hoy día tenemos un call center que son funcionarios que tienen dedicación
por los próximos días, solamente, digamos, para poder enfrentar este aumento explosivo de casos. Y como tú bien lo señalas, también hemos tenido que contratar personas, porque la verdad las cosas es que la tarea es tan grande y tan importante y el tiempo acá efectivamente marca diferencia. Ahora se extiende la cuarentena, era casi un hecho que esto iba a ocurrir por los números altos que tuvimos el fin de semana principalmente, pero ¿cómo cree usted que va a reaccionar la población con todas las medidas? Porque ya estamos en la cuarentena tercera semana a iniciar una cuarta semana, comienza la restricción vehicular, debieran bajar los flujos, los números altos, incluso se han filtrado algunos mapas de dónde están los contagios y la verdad es que la gente no entiende que no debe salir a la calle. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar la ciudadanía de una vez por todas frente a lo que está pasando en la región de Tarapacá? Mira, tenemos mucha esperanza en la estrategia que ha lanzado el gobierno, que ha lanzado, digamos, el ministro de Salud y el presidente Sebastián Piñera en el sentido de si logramos llegar oportunamente a esos casos positivos que tienen la problemática, fundamentalmente la problemática del día a día, del tener que estar presionados por salir y romper la cuarentena para poder llevarlo a una residencia sanitaria, a él o a ella, con su clúster familiar, cosa que no sea problema el- la alimentación, el techo. La verdad, la cosa es que si logramos hacer eso, va a ser, digamos, un tremendo, una estrategia que va a tener impacto. Eso esperamos. Si a la cuarentena le sumamos, digamos, la posibilidad de aislar a los casos positivos y sus contactos estrechos, vamos a poder, digamos, reducir. Ahora, esto de una semana, probablemente no. Entre 1 y 2 semanas, ojalá que sea, digamos, el rango de tiempo. Ya llegaríamos a la cuarta semana, a la quinta semana, que es más o menos lo que los especialistas dicen que se puede demorar, digamos, la contención de un brote como el que está experimentando Tarapacá. ¿Cuántas residencias sanitarias están hoy día habilitadas? Para COVID positivo, mira, fíjate que nosotros ya completamos, voy a echar un vistazo acá. Acabamos Sí. de abrir dos nuevas residencias, ¿ya? Eh, acá en Iquique. Lamentablemente solo tenemos residencia acá en Iquique. Esta vienen siendo la sexta residencia. Hasta el día de ayer que teníamos cuatro, teníamos 123 cupos y con estas otras dos sumamos cerca de 80 cupos adicionales, o sea, para estar llegando a 200. El desafío que tenemos como región es llegar a lo menos, digamos, al día domingo con 300 cupos de personas que sean contacto estrecho y su clúster familiar en residencia. Entonces, la verdad las cosas es que la instrucción de parte del ministerio, en realidad viene la orden del presidente, es abrir todas las residencias que sean necesarias de tal manera, digamos, de a lo menos asegurar que las personas que tienen problemas para hacer su cuarentena, ya sea por vulnerabilidad, por hacinamiento, por falta, digamos, de agua, de servicio higiénico, tengan la posibilidad de tener estos 14 días de cuarentena en una condición de dignidad, con todas sus necesidades satisfechas. Y fíjate que hemos utilizado hoteles que normalmente son acá hoteles de turísticos, o sea, es, es una oportunidad muy, muy propicia y esperamos que las personas, primero que si nosotros llegamos, tocamos su puerta y le decimos, señora, venimos a evaluar su condición de habitación y si resulta, digamos, que esas condiciones no son satisfactorias, se allanen, digamos, ir a la residencia. Estamos también Ahora, llamando por teléfono para adelantar y además tenemos en la página web un número, o sea, dos números, un celular y un teléfono fijo, para que las personas que lo deseen puedan llamarla y nosotros aceleramos la evaluación del caso. lo han dicho los especialistas, no debieran haber otros virus sinciciales o respiratorios en el aire. Por tanto, hay mucha preocupación de la ciudadanía porque por estos días hay más humedad. Ayer o anteayer caía un poco de llovizna, hay más frío. Podrían haber resfríos, gente que se resfría, pero dicen que no podrían haber otros virus en el aire. Por tanto, la gente, cuando un poco estornuda, un poco de tos, ¿tendré coronavirus? Entonces, hay mucha gente que está con esa sensación. ¿Cómo lo hace? Porque hoy día los centros de salud están copados o con mucha gente y por tanto también hay temor a acercarse a los centros de salud por capaz que vaya por un resfrío y vuelva a mi casa con coronavirus. O sea, hay una situación hoy día que está generando en la población también de temor respecto a cualquier estornudo o tos que tengan en su casa de que podría pensar que está contagiado. Sí, a ver, ¿Cómo se aborda eso? es importante primero educar a la población en el sentido de hoy día estamos en un escenario crítico.
O sea, eso es de partida, de entrada. Y efectivamente, por lo menos los informes epidemiológicos sobre virus respiratorios nos dan cuenta que no estarían circulando otros virus respiratorios o su circulación es bastante baja. Ya fundamentalmente nos referimos al virus sincicial, al virus de la influenza. El sincicial tiene siempre su explicación porque como no ha habido clase en la práctica y como los niños son normalmente los niños de jardín, los niños de ciencia básica, son las principales víctimas de estos virus, en la práctica esto ha hecho, digamos, que haya reducido. Y probablemente todas las medidas sanitarias, el hecho de haber hecho una vacunación de influenza bastante amplia, también nos permite, digamos, tener cierta tranquilidad respecto a lo que es el coronavirus, perdón, los otros virus respiratorios. Y por lo tanto, digamos, acá es importante entender, y como bien dice el ministro, que si uno tiene ciertas características, primero, si uno ha estado cerca de un COVID positivo, si ha tenido contacto con un COVID positivo y ya se transforma en contacto estrecho y comienza a presentar dificultad respiratoria, dolores de cabeza intensos por varios días, alza de temperatura por sobre los 37 grados, 37,8 grados por varios días, si tiene, digamos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolores musculares, probablemente sea un coronavirus, ¿ya? Pero no cualquier signo, digamos, si yo no me siento bien, yo puedo manejar eso en mi casa, ¿ya? Ahora, si efectivamente estoy en una condición de temperatura de varios días, es acudir al servicio de urgencia de tal manera de, ya con la información de haber sido contacto de un COVID y además tener esta presentación clínica, se haga el examen. Ahora, lo que va a pasar es que lo van a devolver a la casa. En la mayoría de los casos, digamos, este tipo de cuadros son ambulatorios. O sea, hay gente que experimenta algunas molestias que son manejables total y absolutamente en casa. Ahora, lo que es importante es que cuando uno lo derivan a casa, tome las medidas preventivas. Pues yo si me hice el PCR, automáticamente quedé catalogado como caso sospechoso, ¿ya? Y como soy caso sospechoso, no puedo ir a trabajar, me van a dar una licencia por 4 días hasta que esté mi examen, yo voy a tener que aislarme dentro de la casa, eso significa de tomar, ojalá los que puedan, obviamente, tomar una habitación y en la práctica esa habitación va a ser mi aislamiento y voy a tener que limitar mi contacto con el resto de la familia a lo estrictamente necesario, si es que, ojalá, digamos, que la alimentación se entregue, digamos, sin tener que tomar contacto con alguien más de la casa, tener separado mis utensilios, el vaso, el servicio, la cuchara, la taza, no compartirla, o sea, que no sea rotativo en la familia. Y en estos momentos, si nosotros estamos bajo una condición de una persona ya sospechosa, ni siquiera COVID positivo, sino que ya sospechosa, y resulta que en la casa, por ejemplo, tiene adultos mayores, tiene, no sé, a una mujer embarazada, algún paciente crónico que sea de alto riesgo, en ese momento yo puedo pedir la residencia sanitaria para no arriesgar al resto de la familia, ¿ya? Ahora, si yo estoy en la familia y probablemente tenga otros contactos estrechos que también estén con una situación, me puedo llevar a toda la familia a la residencia. Esa es la estrategia. Cosa de cerrar ahí y acotar ahí lo que pudiera ser, digamos, la evolución. Ahora, ¿qué es una residencia? Ya lo mencionamos, o es un Sí. lugar donde uno puede pernoctar, se va a alimentar, pero además va a tener el monitoreo, digamos, de un equipo de salud que lo va a tener, digamos, el control de su signo vital, de temperatura, y va a tener el nexo inmediato con hospital o con APS para resolver los problemas de salud que pudiera presentar en el proceso de evolución del coronavirus. Seremi O cree sea, que del estamos 19. en el momento peak de la pandemia en la región porque el doctor Roberto Galvez, del jefe de la UCI del Hospital Regional, decía hace algunos días atrás, cuando conversamos con él en la entrevista, que el hospital se convirtió en una gran UCI. O sea, finalmente hay 140 camas que están atendiendo COVID o 150 camas que están atendiendo COVID y además todo lo que está por fuera, la residencia, como usted bien decía, está el hospital, en fin. ¿Hoy día estamos en el momento más peak de la pandemia o usted cree que esto podría seguir empeorando? O sea, estamos haciendo todo lo... A ver, esto pudiera empeorar si no hacemos nada, ¿ya? Seamos súper claros. Esto pudiera empeorar si no hacemos nada. Ahora, eso significa que la gente hoy día puede tomar una decisión y decir, mira, yo quiero contribuir y voy a empezar a tomar conductas que sean preventivas. Esto significa fundamentalmente respetar la cuarentena y el aislamiento social, que le llaman algunos, el distanciamiento físico en realidad, y en la práctica mantener yo un cuadro de mínimo interacción con terceros. Acá el coronavirus se transmite solo por interacción social.
porque esto se ha demostrado claramente que prácticamente solo se transmite de persona a persona, salvo en casos muy excepcionales pudieran ser por otra vía. Y de esa perspectiva, si yo efectivamente evito ir al centro, evito los horarios peak en el supermercado, porque efectivamente, no sé, se puso la cuarentena y automáticamente ya habían 30.000 permisos sacados. O sea, hoy día ya llegamos, en algún momento llegamos a 49.000 permisos, si no me equivoco. La verdad es que uno no da, Hoy día solamente 40.000. claro, o sea, no solamente, o sea, uno se da cuenta de que, y es un poco lo que siempre llamamos, decir, oye, tú tienes la posibilidad de salir, pero elige no salir, quédate en tu casa. Quédate en tu casa porque evitas ponerte en riesgo y poner en riesgo al resto de la familia. Y poner en riesgo al resto de la familia tiene que ver con poner en riesgo hoy día a los adultos mayores, a los pacientes crónicos. Las personas que fallecen son personas que tienen una condición inmunológica deprimida. El adulto mayor es una persona que normalmente está cargando 3 o 4 patologías crónicas. Los adultos que han fallecido, o los adultos jóvenes, más jóvenes, han fallecido porque tienen patologías de base. Y también nos pasa otra cosa que es estructural en nuestra región, es que existe mucho enfermo crónico que no está controlado y que el momento que entran en crisis, recién, digamos, se puede presumir que él tiene hipertensión, diabetes, porque nunca pasó por un consultorio. Entonces, desde esa perspectiva, el pronóstico, obviamente que es bastante desfavorable. Entonces, eso es importante. Y lo otro importante, lo que hagamos como gobierno, como Estado, como sistema a través de la residencia sanitaria. Tenemos que ser capaces, digamos, de trasladar un gran número de personas desde el barrio, digamos, su domicilio hasta residencia. Seremi, mucha gente será la que no se está testeando, porque también lo he conversado con algunas personas y dice que hay gente que tiene miedo de testearse, por tanto, ¿ustedes han evaluado aquello que puede haber un importante número de la población que no se está testeando y quizás tiene estos síntomas leves, pero lamentablemente contagia a otros? Hay un tema de capacidad. ¿Ya? Podríamos testear mucho a la población, no sacaríamos nada, digamos, si es que nos vamos a demorar 10 días en tener el examen. O sea, en 10 días la persona ni siquiera ya ni siquiera transmite el virus. Entonces, en la práctica no es menor. En la semana recién pasada, como te comentaba, nosotros tuvimos 1.000 positivos, pero en realidad hicimos 2.900 testeos. Mm. O sea, si tú lo comparas a la semana 13 epidemiológica, que hicimos 193 testeos, estar haciendo 2.900 hace un crecimiento exponencial. Y ya lo que va de la semana, que quiere decir domingo, lunes, martes y lo que va de este miércoles, ya llevamos 1.073 test realizados. Y eso es súper importante, darle, digamos, el mérito a quien le corresponde, en este caso al servicio de salud, al director del servicio de salud, que ha hecho qué cosa, abrió el testeo, porque hoy día prácticamente en toda la APS, en toda la red privada, y en el hospital y en distintos puntos, además, digamos, otros establecimientos, tienen la capacidad de hacer el testeo. Y por lo tanto estamos recibiendo información de muchos lugares. Pero acá lo importante es esto, la persona que no se testea puede efectivamente hoy día presumir, como lo dijimos hace un rato atrás, que si tuvo contacto con un COVID positivo y tiene ciertos síntomas, se tiene que aislar. Claro. ¿Ya? Se tiene que mantener, se tiene en aislamiento. Puedo yo decidir no hacerme el examen, pero me tengo que aislar. Y por acá ¿Ya? me preguntan, dicen, Perdón, ¿qué le ¿y dan de cuándo remedio a esas personas que están en cuarentena, Seremi? Bueno, en realidad no existe un tratamiento para el COVID. Eso tengámoslo Paracetamol súper parece que son, claro. ¿no? Y todo lo que sea, digamos, va a ser fundamentalmente para tratar de mitigar lo que son los síntomas, los dolores musculares, la fiebre. Va a ser tratamiento más de síntomas que de otra cosa. El paracetamol es parte de lo que es de lo tradicional, pero la verdad es que los tratamientos hoy día en UCI incluso, digamos, se están evaluando, no hay nada, digamos, concluyente. Entonces, Bien. la verdad las cosas que afortunadamente en la mayoría de los casos no son casos complejos, pero los casos complejos eh, llegan, digamos, con una letalidad alta. Y eso es importante decir porque, claro, uno puede decir, a lo mejor no son tantos, pero es que es tal el volumen de personas hoy día contagiadas que hace que ese 5% que requiere cama crítica sea un 5% que en números es muy elevado. Hoy día teníamos cerca de, si no me equivoco, 38 o 39 camas UCI utilizadas, de las cuales prácticamente el 90% eran solo COVID. Entonces, ¿Cuántas personas hoy día claro, están graves en el hospital? es dinámico, no me atrevería a darte un número, pero toda persona que esté con ventilación mecánica es una persona que está en estado crítico. Y hoy día teníamos 35 ventiladores pesados críticos. Uh-huh. Seremi, Más, bien, más algún ventilador, digamos, alguna máquina anestesia que también estaba en funcionamiento. Entonces, la situación gracias por la es súper crítica. conversación.
Sí, gracias por la conversación, Seremi. Estamos atentos a lo que surge durante los próximos días. ¿Cómo se viene eh, todo esto con la restricción vehicular? Entiendo que también se va a evaluar el tema de la cantidad de permisos que se van a entregar, porque también es mucho, es demasiado, y por tanto eso también podría amortiguar de alguna manera que la gente deje de generar tanto flujo. ¿Qué más nos puede indicar, Seremi? No, también comentarles que hoy día salió la resolución que pidió el GEDENA, que la encontramos muy razonable, que hace obligatorio el uso de la mascarilla ya no Ah, sí. solamente en el radio que se había establecido originalmente para Iquique y Altos Pisos, sino que ya para toda la comuna. Hoy día igual salía un estudio que señalaba que efectivamente las mascarillas eran un mecanismo para prevenir el coronavirus, por lo tanto en la práctica es muy bueno, digamos, considerar el adecuado uso de la mascarilla. Bien, pues el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, Manuel Fernández, no podemos contestar todas las preguntas que están ahí en el Facebook, pero ahí está la publicación, a ver si la pueden ver también equipos de salud para que puedan responder a nuestros auditores que están en sintonía, que están conectados a esta hora en la plataforma digital también con nosotros. Seremi, muchas gracias por la conversación, estamos atentos a lo que ocurre con la pandemia acá en la región en los próximos días. Un abrazo. Y recordar solamente, Cristian, que tenemos, digamos, en nuestra página web todo el mecanismo, digamos, para postular a lo que son las residencias sanitarias, el tal teléfono y la forma de contactar, digamos, y poder ser evaluado y ojalá poder llevarlo y transitarlo hacia lo que es la residencia, a las personas que lo necesiten. Que esté muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Chao, Seremi. Chau.